de inmediato la doctora Sofía Martínez Agraz. La doctora Martínez Agraz es asesora jurídica de la organización Alianza por la Libertad, abogada de la Universidad Anáhuac y estudios de la Universidad de Nueva York. Es una de las invitadas internacionales. Le agradezco mucho en nombre de la Corte Constitucional que haya venido a nuestro país y a esta audiencia que organiza la Corte Constitucional de Colombia. Muchas gracias. Y buenos días, honorables magistrados de la Corte Constitucional de Colombia. Agradezco el espacio que se le ha dado a mi organización en esta audiencia pública que aborda un tema tan importante. El matrimonio ha sido, históricamente, una promesa personal entre un hombre y una mujer con una finalidad pública. Este, a su vez, constituye el fundamento de la familia, el cual es génesis primario de la sociedad. Históricamente, los gobiernos han promovido el matrimonio entre un hombre y una mujer con la finalidad de la perpetuación de la sociedad. Las normas sobre el surgimiento tanto de la familia como del matrimonio han sido producto de normas no impuestas, sino acciones que históricamente han llegado a desarrollar las instituciones de forma espontánea que anteceden al propio Estado. El propósito de la institución no es la simple felicidad y placer de quienes escogen la vida en común, sino que responde a la creación y conexión cercana que tiene con la familia y el desenvolvimiento e impacto de la misma en la sociedad. El concepto de matrimonio, entendido como una institución social, natural y previa al Estado, niega las teorías que le otorgan al Estado un poder constitutivo sobre el mismo. Las leyes y el Estado únicamente reconocerán esta unión porque tienen un interés particular en protegerlo, pero no depende de ellos su definición. Al hablar de matrimonio, no se puede dejar de hablar de familia, ya quedó claro. A lo largo de la historia, la familia se ha considerado como la célula fundamental de la sociedad. Esto se refleja en los principales instrumentos internacionales, de los cuales el Estado colombiano forma parte, y que están en plena consonancia con el artículo 42 de la Constitución de Colombia. En cuanto al matrimonio, el artículo 16.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. A su vez, el artículo 23 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos contempla que se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello. El artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia. Y bueno, en el mismo sentido, el artículo 42 de la Constitución de Colombia, que bien lo conocen, establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El hecho de que se contemple el matrimonio para un hombre y una mujer está basado en que solo de la unión del hombre y una mujer puede existir la capacidad de procreación. En esta capacidad procreativa que existe con esta unión, el Estado tiene un interés directo, puesto que es justo esa creación de una nueva vida y la unión que existe entre esta persona y sus padres el principal interés del Estado, para que en él no recaigan cargas que pudieran surgir en caso de que se incumpla con las responsabilidades y obligaciones que se crean con ese vínculo conyugal y de padres e hijos. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha sostenido que el derecho a casarse y a fundar una familia, contemplado en el ya mencionado artículo 23 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, debe entenderse que ha sido reservado deliberadamente y exclusivamente para la unión entre un hombre y una mujer, pues es la única disposición en el pacto que define un derecho usando los términos hombre y mujer, en vez de todo ser humano, todas las personas, como lo hacen otras disposiciones. Este fue el criterio que se usó para resolver el caso de Juliet Jocelyn y otros contra Nueva Zelanda. En este mismo sentido, las interpretaciones del artículo 12 de la Convención Europea de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos establece que el hombre y la mujer no tienen derecho a casarse y a fundar una familia.
En el caso Hämäläinen contra Finlandia, no se consideraron que esta disposición puede ser interpretada para dar acceso a las personas, a las parejas del mismo sexo. En un inicio, los sentimientos que puedan existir entre dos personas no son sujetos de protección, puesto que recae en el ámbito privado, no en el ámbito del Estado, y a éste no le interesa ni debe intervenir. Es el resultado procreativo de la unión del hombre y la mujer la razón principal por la que el Estado interviene en este asunto privado. Y lo ha hecho así durante muchos años. Por estas razones, el orden jurídico protege el matrimonio y no a las demás innumerables relaciones entre dos personas que se presenten en la sociedad, como es la relación de dos amigos, de dos compañeros de negocios, de dos hermanos, por mencionar algunos. La relación de dos amigas, por más intensa que sea, y hasta incluso de convivencia mutua y de cohabitación mutua, no puede y nunca podrá ser ni hacer lo que el matrimonio es y hace. Por eso, el ordenamiento jurídico exclusivamente protege a esta relación y no a otras relaciones personales privadas. En otras palabras, el reconocimiento que se le otorga al matrimonio es un hecho que resulta de la contribución que éste tiene para el bien común al formar una familia. Por lo anterior, el preservar la institución del matrimonio, como se ha definido en los tratados internacionales y leyes colombianas, es un interés legítimo del Estado. Por lo tanto, ninguna corte puede negar este interés público y especial que el Estado tiene sobre el matrimonio de un hombre y una mujer, interés que no existe en ninguna otra relación. Decir que se violenta el derecho a la vida privada de las personas por no darles acceso al matrimonio tiene poco sentido, puesto que el Estado no le compete intervenir en la vida privada de las personas. Lo que al Estado le interesa es aquello que tiene un efecto público. En todo caso, lo que el Estado protege son los intereses o beneficios de esa relación privada que puedan recaer en lo público. Asimismo, el derecho de las personas a poder contraer matrimonio existe, sin discriminación, para hombres y mujeres. En ningún momento el Estado lo prohíbe, pero toda persona debe encontrarse en el supuesto para poder entrar en la figura de matrimonio. Esto significa que existen lineamientos sobre los cuales una persona puede tener acceso a matrimonio que se convierten en requisitos que obedecen a la naturaleza de la misma institución. El tratar de cambiar los elementos esenciales del matrimonio acabará por destruir la institución. Restringir el matrimonio exclusivamente para parejas del sexo opuesto no es la única distinción que hace el Estado. El Estado no solo no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que tampoco permite el matrimonio entre múltiples personas, la poligamia, el matrimonio entre hombres y mujeres ya casados, la bigamia, matrimonio entre personas menores de cierta edad, el matrimonio entre parientes con un cierto grado de consanguinidad. Estas estipulaciones ayudan a esclarecer los intereses de la sociedad que están en juego cuando el Estado reconoce el matrimonio para beneficio de ésta en su conjunto. Existen formas, sin embargo, en las que el Estado puede resolver las preocupaciones o intereses legítimos que nacen de las uniones de las personas del mismo sexo. Es necesario recordar que el matrimonio no es resultado de un movimiento político, sino que surge con base en el sentido natural de las cosas para cubrir una necesidad vital, la perpetuación de la especie y con ello de la sociedad. Cierto es que no todas las parejas pueden procrear por problemas particulares o incluso porque así lo deciden de manera voluntaria. Sin embargo, en potencia, cualquier unión de un hombre y una mujer podría traer nueva vida. En otras palabras, podemos decir que los casos en que las parejas no pueden procrear o no deciden hacerlo son la excepción a la regla. Y el Estado, sin embargo, legisla sobre la regla general, no sobre estas excepciones. Adicionalmente, es necesario aclarar que el derecho reconoce y protege el matrimonio, no lo crea. Los derechos humanos no son positivizaciones legales de deseos o preferencias de personas o grupos. En cuanto a la facultad de esta honorable Corte Constitucional de decidir si las parejas del mismo sexo pueden o no contraer matrimonio, con el mayor respeto, consideramos que en una sociedad democrática la decisión descansa en sus ciudadanos, quienes mediante el proceso democrático han elegido a sus representantes, quienes conforman al legislativo.
En un proceso de la índole de la que hoy discutimos, se debe garantizar la participación de todos los grupos sociales. La Corte es guardiana e intérprete de la Constitución, pero no puede modificar el texto constitucional. Los honorables magistrados que componen esta Corte no han sido electos de forma directa por el pueblo. En ese sentido, no poseen la representatividad del pueblo y una decisión que redefiniría la institución más básica de la sociedad y reestructuraría el orden social, tomada únicamente por la Corte, iría en contra de la democracia. La división de poderes existe precisamente para lograr el equilibrio en el poder. Una decisión como la que se tomó en Estados Unidos hace un mes, en donde 5 jueces decidieron el futuro de la sociedad norteamericana a expensas de la voluntad popular, que habían democráticamente sostenido que el matrimonio debía ser entre un hombre y una mujer en más de la mitad de los estados del país, es claramente impositiva. Y así lo reconocen los jueces que emitieron su voto disidente. El artículo 42 de la Constitución de Colombia es muy claro. Protege a la familia como célula fundamental de la sociedad y establece el matrimonio para un hombre y una mujer. Cualquier interpretación contraria a ese precepto tan claro serían opiniones individuales y se estaría ante un gobierno donde quienes tienen el poder de declarar lo que la Constitución es, lo hacen de acuerdo a un punto de vista personal, como lo dijo el magistrado Roberts de la Suprema Corte de los Estados Unidos, igualmente en su voto disidente. Es importante mencionar que al tratar de redefinir la institución del matrimonio no se estaría simplemente modificando algunos de sus elementos, sino estaríamos ante la creación de un ente completamente distinto a lo que históricamente ha sido el matrimonio y se estaría haciendo por medio de la imposición judicial. Por naturaleza, las instituciones naturales no devienen de la construcción de la voluntad de algunos pocos ni de la imposición gubernamental. Bien lo dijo el magistrado Scalia de los Estados Unidos en su voto disidente. Un sistema de gobierno que hace que la gente se subordine a 9 jueces que no han sido electos no merece llamarse democracia. Por lo anterior, concluimos que el Estado tiene un interés legítimo en preservar el matrimonio entre un hombre y una mujer, a fin de preservar la familia y con ello la sociedad. El matrimonio es la única relación personal con propósito público. Por eso, dicha protección especial no existe para ningún otro tipo de relación humana personal. El artículo 42 de la Constitución colombiana es claro en lo que establece y una interpretación contraria deja sin sentido la existencia del mismo. Con ello se contraviene la democracia para dar paso a la arbitrariedad y a la imposición de las ideas de unos cuantos. El papel de esta honorable Corte Constitucional debe limitarse a hacer valer lo establecido por la Constitución. De lo contrario, ingeriría en el ámbito del legislativo y con ello violaría la voluntad del pueblo, quienes, mediante el ejercicio de su derecho al voto, han elegido a sus representantes y es en ellos en quien recae esta responsabilidad. Todo lo anterior limita la competencia de la Corte Constitucional a que, por medio de una decisión judicial, modifique la estructura de la sociedad colombiana sin la participación de las demás ramas del poder público y del pueblo colombiano. Muchas gracias.